Carmen Felicitas de Labrador Morga. Soy Carmelita del Sagrado Corazón. ¿Cómo conoce el Padre Xavier? Bueno, él cuando era misionero llegaba con nosotras a la casa en Mazatlán, donde teníamos un colegio. Y llegaba pues casi como relámpago, porque él era muy rápido, ¿verdad? Llegaba y nada más saludaba y a lo que vengo, ¿verdad? A veces algún retiro con las muchachas, las de secundaria, pero casi siempre llegaba ya tarde, hacía sus compras y regresaba y se iba por la mañana. No esperaba ni siquiera que le sirvieran el desayuno a veces. Y si le servían una parte, cuando llegaban con los demás ya no estaba. ¿Era de buen diente? ¿Comía bien? Sí, normal. ¿Cómo se enteró usted del accidente? Bueno, yo me enteré del accidente en 1969 y pues impactó uno, ¿verdad?, con esas noticias. Pero a él no lo había tratado todavía. Yo lo conocí nada más de vista y cuando ya lo conocí fue porque me tocó ir a la Cruz Roja a suplir a una hermana. Y viendo que la que velaba estaba enferma, le dije, si quieres yo te suplo, ¿verdad? Y la suplí unos 3 días velando con el padre. Él me dijo, entonces, cuando yo necesite un servicio, Carmelita, ¿tú podrías ayudarme? Le dije, si me dan permiso mi superior, así con mucho gusto, ¿verdad? Y nomás en eso quedamos, pero pasó el tiempo y luego ya se fue él a México y pues un buen día, no recuerdo bien exactamente la fecha, pero fue como después de unos 3 años, 2 o 3 años, mi superiora provincial me mandó llamar. Y entonces me dijo, ¿tienes algún plan en estas vacaciones? Le dije, no, antes no se usaba que hiciéramos planes, nos decían, va a ser esto y listo, ¿verdad? Entonces me dijo, es que yo te quiero proponer algo. El Padre Salvador necesita una hermana que lo ayude. Y me dijo que tú eras voluntaria. Ay, y entonces dije yo, pues sí soy voluntaria, le dije. Y me dijo, ¿y qué dices? ¿Podrías ir ahora? Van a ser nada más 5 meses ahorita, dice. Y vas a estar de tiempo completo. Y mientras llega Juanita otra vez, ¿verdad? Porque ella empezó. Pero cuando yo fui, estaba otra hermana de las Carmelitas Misioneras de Santa Teresa, pero se enfermó, entonces fue cuando él pidió la ayuda de una hermana. Desde entonces yo ya estuve turnándome con Juanita, ¿verdad?, cada año. Y fue de la manera que yo lo traté y pues conviví con él, ¿verdad? Luego aquí en la casa. En todo. Después, en una ocasión, cuando estaba solo con Juanita, se lo trajo para acá. Me escribió él, yo estaba en Lagos de Moreno, en el Hospital Rafael Larios, y me escribe y me dice, estoy a tus órdenes en el CESP. Dice,
a ver cuándo te das una vueltita, está tu casa, me dijo, ¿verdad? Y es la única carta que yo conservo, ¿verdad? Y me dijo que a ver cuándo venía. Y en la primera ocasión que tuve, pues vine y lo visité. Luego ya me llamaron para que supliera a Juanita, ¿verdad? Y ya estuve igual por un año cada una, de tiempo completo, ¿verdad? Veo que lo recuerda con mucho cariño. Pues es que su actitud con quien lo servía era de mucho agradecimiento. Y a veces que uno se equivocaba, pues ya fuera en la comida o en lo que sea, pues yo les perdone, decía, no, está muy bien, todo estaba muy bien para él. Entonces, esa aceptación a mí también pues, me animaba, ¿verdad? No estaba muy bien como hubiera querido, porque el dar de comer en la boca a una persona, la cuchara no lleva lo que la persona quiere. Además, uno se equivoca, ¿verdad? Se equivoca, pues le da una cucharada y luego quiere ya, está lista con la otra, ¿verdad? Entonces él a veces me decía, no me amenaces. Y me daba cuenta que pues yo era la que tenía el apuro, ¿verdad? Y son detallitos que pues al principio, antes de venir aquí, la primera vez que vine, se me hizo muy pesado. ¿Por qué? Porque estar sirviendo a una persona con limitación y cuando la visitaban, pues tenerlo presentable y también además atender a las personas que vienen, porque una de las cosas que él tenía, lo primero que decía, ¿ya desayunaste o ya comiste? ¿Verdad? Y si no, pues entonces, Carmelita, a ver qué le vas a ofrecer, ¿verdad? Entonces, sí fue duro al principio y pensar que él solo pensaba en que le sirviera, ¿verdad? Entonces, a veces yo le tuve que decir, padre, la hermana que está con usted también se tiene que bañar, también tiene que comer, también tiene que lavar. Entonces, todo eso, pues, ya lo hizo reflexionar. Gracias, Carmelita, me dijo. Gracias por lo que me dijiste. Le dije, es que padre, hay veces no alcanzo a hacer lo que usted me pide. Y yo me quedo mortificada, ¿verdad? Todo sucede, me quedo mortificada y no hago las cosas como quisiera hacérselas, ¿verdad? Sí. ¿Se reía mucho? Sí, se reía ¿De qué se mucho. reía? Pues de tantas cosas. Un detalle es que al principio la casa estaba de otra forma, entonces él tenía un cuarto allá. Y la hermana que se quedaba tenía otro cuartito que le hicieron una puerta para que se comunicara cuando me hablara, ¿verdad? Entonces había poquitos hermanos aquí, me parece que eran 2 hermanos y nada más las personas que servían aquí. Entonces me dijo él que le abriera la ventana para que entrara más aire. Entonces, al abrir afuera, en la pura cerradura, estaba un montoncito de arañas, de esas delgaditas, ¿verdad? De esas así que se encimaban como cabellos, parecía, y que se riegan las arañas. Y yo soy muy miedosa. Entonces, ¡ay! Los pies los hacía así también. Y entonces, él soltaba la carcajada. Decía, Carmelita, pero si no te van a hacer nada. Son animalitos
son criaturas de Dios, no te van a hacer nada, no hacen nada. Y no, pues fue una fiesta y él le puso entonces la noche de las arañas, porque me había pasado eso, ¿verdad? Sí, en la mañana le contó a los hermanos, ¿verdad? Les contó lo que había pasado. Y cuando se acordaba decía, ¿y la noche de las arañas? ¿Verdad? Otra anécdota también, cuando estábamos ahí mismo en el cuarto, tenían una puerquita amarrada en uno de los pinos que tenían que se les habían regalado. Entonces había 2 perros, ¿verdad? Y entonces pues la puerquita se soltó. Entonces, como se soltó, los perros ahí están a dale, dale, y ladre, y ladre, y ladre, y ladre, y la puerquita, como había unos Nochebuena, pero se hizo grande la Nochebuena, sí, y eran muy altas, la puerquita se metió allí, ¿verdad? Y los perros, que la dejaron salir, la mordían por un lado y por otro, ¿verdad? Y decían, anda Carmelita, bríncate por la ventana y pues sálvala, pobrecita. No, padre, yo tengo miedo. A mí me agarran los perros y ¿para qué quieres? También igual que a la puerquita. Entonces, ay, qué mala. Está sufriendo la puerquita. Bueno, me repetía y me repetía. Y le dije, no me esté haciendo que me remuerda la conciencia, le dije yo. Háblales a los hermanos. Fui, ninguno se despertó, ¿verdad? Ninguno de los 2. Me regresé. Ay, no es posible. Pues tanto estuvo, la mataron la puerquita, ¿verdad? Pues ya no se oye, le dije yo, creo que ya la dejaron en paz. Pues ya se la han de haber comido, me dijo. Ay, Dios mío, pues en la mañana, cuando yo ya lo levanté y lo llevé al comedor y todo, platicó lo de la puerquita. Y luego dijo un hermano, pues si la mataron, ¿cómo no se iba a callar? Amaneció muerta la puerquita porque la mordieron por todos lados y del puro susto se pudo haber muerto el animal, ¿verdad? Y pues son anécdotas que nos causaban mucha risa. Y decían, no te remuerde, Carmelita. ¿Verdad? ¿Cómo oraba? Él era Hacia muy amante del Santísimo Sacramento. Le encantaba que fuera y lo dejara frente al sagrario. Y cuando el Santísimo estaba en la otra capilla donde estaban los ejercitantes, entonces me decía, déjame en esta capilla frente a la imagen de la Virgen, ¿verdad? De la Virgen del Carmen. Y ahí se estaba él. Se estaba buen rato, hasta que yo llegaba y le decía, ¿quiere agua? ¿Verdad? Y ya le llevaba su vaso de agua, porque él tomaba agua seguido. Entonces, pues ya tomaba el agua, ¿verdad? Y decía, si quieres ya llévame. Y ya lo llevaba. Pero era capaz de estarse horas ahí, si no fuera porque lo interrumpíamos, ¿verdad? Pues. ¿Y el rosario? El rosario lo rezábamos juntos o él solito, ¿verdad? Según las ocupaciones que tenía, ¿Hace ¿verdad? la liturgia las horas? También. A veces la rezábamos en la capilla y a veces él la rezaba solito ahí, en ese lugarcito, ¿no? Lo ponía volteado para acá, le ponía su tabla, porque ella tenía su tabla, y con un dedal le daba vuelta a la hoja, con muchos trabajos, ¿verdad? ¿Era un lector apasionado de la Biblia, de los escritos de las tres de Carmela? Sí. Platíquenos. Sí. Él le gustaba mucho sacar de allí pensamientos
y ya se quedaba reflexionando y me decía, guárdame el libro y tráeme la tabla para escribir. Por eso también al principio nosotras procurábamos pues dejar lo que teníamos que hacer y era cuando yo le decía, también la hermana necesita, ¿verdad? Porque él se le olvidaba eso. Y tráete la tabla, no tenía secretaria, entonces por eso. Pero después ya tuvo una secretaria, otra y otra, hasta que llegó Susana y ella fue la que duró más tiempo, ¿verdad? Secretaria voluntaria. ¿Cómo fueron sus últimos días? Pues a mí me tocaron los últimos días. Fueron 2 años y medio que estuve con él, porque al año él me dijo, Carmelita, te quiero pedir un favor. ¿Te puedes seguir quedando conmigo? Porque Juanita está muy mal de sus piernas. Y luego se le desencajaba un brazo. Entonces le dije, sí, padre. Le dijo a mi superiora y me quedo, ¿verdad? Entonces, pues ya me quedé, ¿verdad? Pero pues luego le pusieron en una ocasión el suero aquí en la subclavia, después se la tuvieron que cambiar al otro lado. Ya fue constante su enfermedad, ya era de ordinario. Después se puso muy malo y lo llevamos otra vez al hospital Pedro Loza. Le tuvieron que hacer traqueotomía, ¿verdad? Y duró con la traqueotomía mucho tiempo. Al principio le teníamos que poner un taponcito que se le pone en la traqueostomía para que salga la voz del enfermo. Pero después, hasta sin el taponcito, podía él hablar. No sé cómo le hacía, Dios le ayudó, que hasta sin el taponcito podía hablar. Entonces, era práctico él y no se desanimaba por nada, ¿verdad? Cuando venía a visitarlo a alguien, tenía yo que salir y acá hablar con la persona y decirle, es que no puede, tiene mucha fiebre o no se pudo levantar por algo, ¿verdad? Y la persona pues a veces me entendía y a veces no, ¿verdad? Porque pues piensan que uno no quiere que venga, que entre con él. Entonces, pero a veces la persona abría la puerta y me preguntaba fuerte, pues yo le contestaba, ¿verdad? Pero luego, como él todavía oía, entonces decía, déjala pasar, Carmelita, ¿verdad? Ya pasaba la persona, ¿verdad? En una ocasión, una de mis hermanas fue la que pasó y no se le olvida a ella la expresión del padre, ¿verdad? Que ya estaba muy malito, muy grave, diré. Entonces, él le dijo, yo creo que Dios ya pronto me va a recoger. Y dice la hermana, nos va a hacer mucha falta, padre. Yo le voy a pedir a Dios que nos lo deje un tiempo más. Y entonces él dice, porque es quien nos acompaña espiritualmente. Y luego dice él, pero si voy a seguir siendo con ustedes lo mismo. ¿Por qué? Porque yo voy a estar con Dios y Dios va a estar con ustedes porque lo reciben diario. Entonces no se sientan solas ni abandonadas, ¿verdad? Y la hermana pues, se quedó admirada, ¿verdad? Admirada de esa seguridad de él, ¿verdad? Que ya estaba terminando su misión, ¿verdad?
cuando él fue perdiendo el oído, ¿verdad? Trataron de ponerle un aparatito, pero no les, ¿verdad? Y cada vez fue menos, hasta que un día me dijo, ahora, a ver, ¿qué más me va a pedir Dios? ¿Verdad? Le tocaba, se le dificultaba hablar fuerte, ¿verdad? Entonces ya no le salía bien la voz, no podía dar una plática y pues su oído se lo perdió completamente. Pues después se puso más grave y pues su riñón, ¿verdad? Su riñón le fue fallando. Entonces una tarde, se me pasaba, no recuerdo en qué mes fue, cuando hubo una nevada aquí en Guadalajara. Entonces yo lo notaba a él muy melancólico en ratos y yo de pronto no lo entendía, pero después ya me di cuenta. Para él eso fue una señal que él seguramente había pedido a Dios, ¿verdad? Alguna cosa extraordinaria, y esa fue una cosa extraordinaria. Él estaba con mucha fiebre y yo, muy optimista, voy y le digo, Padre, aunque no lo levante, le abro la ventana para que vea cómo está nevando. Y él me dijo, al ratito, ¿verdad? Le ofrecí de comer, ya no quería. Y al rato le dije, mire que está muy bonito, lo levanto y lo pongo en el sillón ese bajito, lo pongo en el sillón y lo cobijo bien para que no tenga mucho frío. Pero él sufría mucho de que se le enfriaban sus piernas, ¿verdad? Entonces lo senté aquí, viendo para afuera, ahí, viendo para acá, para afuera. Entonces él vio eso. Yo pienso que sí fue algo extraordinario, ¿verdad? Fue una señal. Y a poco pasaron unos días y se puso muy delicado. Tuvo que venir el doctor Rodríguez y lo canalizamos, porque también le pusimos diuréticos para que orinara más, pero ya no funcionó. No funcionó, se fue edematizando y rápido, vámonos al hospital, dijo el padre, vámonos al hospital. Y nos fuimos al hospital. Él llegó, pues era en la tarde, serían las 5 de la tarde o las 6. Lo hospitalizamos y estuvo muy malito. Se quedó un hermano conmigo y otra hermana que a veces le servía de secretaria, Josefina Bautista, se quedó también, ¿verdad? Lo estuvimos atendiendo y luego yo le dije, vete a dormir, le dije, y en la mañana me ayudas. Entonces ella se fue a acostar y yo me quedé con él esa noche. Y hubo un momento ya en la mañana en que no lo podía voltear. Y pues el hermano no sabía cómo voltearlo, ¿verdad? Entonces yo tenía que meter sobre sus piernas aquí para voltearlo y cogerlo de la cintura y voltearlo, ¿verdad? Entonces yo le dije, ay, Padre Santo, le dije,
ya no puedo. Entonces él, al voltear así a la izquierda donde yo lo volteé, se le vino la dificultad para respirar y en ese paro respiratorio quedó. Yo siempre trataba de ayudarlo, si no había una cosa con qué, con los dedos, meterle la mano y sacarle la lengua. Ya no pude. Y murió como a las 10 de la mañana, pero quedó muy edematizado, ¿verdad? Porque ya no drenó su riñón. Desde un día antes ya no drenó. Entonces los sueros que le poníamos, todos se le detenían. Ya él ya no pudo tomar nada de alimento y fue cuando ya sí. Entonces ya lo amortajamos nosotros. Fue el padre Enrique, que era el superior, y me dijo: Carmelita, dice, toda su ropa se la vamos a quitar, pero vístalo con ropa nueva. Y es la que conservan ahí, ¿verdad? Toda su ropa y las sábanas del hospital y todo lo conservan. Entonces a él le pusimos pura ropa nueva y le pusimos un hábito, el hábito, ¿verdad? ¿Lo enterraron con el hábito? Sí. Como él no fue el de la funeraria pronto, nosotros le pedimos, déjelo en la capilla, ahí lo velamos. Pero no, pues no, ¿cómo lo íbamos? Pero sí, lo llevamos a la capilla en la camilla. Y ya cuando llegó la funeraria, pues ya tuvimos que sacarlo. Pero estuvieron nuestras hermanas ahí con él. Y eso era una satisfacción para mi congregación, ¿verdad? Porque pues nosotros siempre lo consideramos un santo. Porque él decía que todo era providencia. Dice, aún el accidente. Me contaba el padre Carlos que los primeros años del accidente él estaba triste, desanimado, pero que luego hubo un cambio. En los primeros años, pues es normal. Es normal, ¿no? Pero luego, ¿qué fue? ¿Qué cree usted que haya sido lo que le despertó de nuevo en él la fe, la esperanza? Su intimidad con Dios. ¿Cómo? ¿Su oración? Sí, sí. Era un hombre de profunda oración, de profunda intimidad con él. Y para él todo estaba bien. Si todo era providencia, si aún el accidente era providencia, entonces de veras a mí me ha servido mucho su ejemplo. ¿Qué le diría a las personas para que participen, envíen sus comentarios en la página de internet o que visiten aquí el santuario, el mausoleo del César? Invítelas a que oren también junto con el padre Chalito. Sí, bueno, yo les diría que buscaran siempre a Dios, sobre todo en la oración, pero aún en los quehaceres de su casa, en su trabajo, son parte de la oración. La oración continúa en el trabajo. Entonces, tenemos como cristianos, como católicos, que llevar a Dios a los demás, ¿verdad?
Entonces, al Padre, yo sé que es santo. Yo sé que es santo. Que todavía no lo canonizan, pues de todos modos yo acudo a Él siempre que me veo en un apuro o que me necesito, ¿verdad? Y sí me gustaría que visitaran el César y vinieran a conocer su vida tan entregada, porque Juanita, yo creo que ya la entrevistó y le dijo cuándo empezó la frater. Pues entonces lo que a él le costó, que al principio no podía él contestar con un sí, porque sentía que era un cuerpo roto. ¿Qué iba a poder él hacer? Si solamente que lo movieran se movía, ¿verdad? Pero cuando le insistían, él aceptó y pues ahí fue donde lo dejaron de responsable de frater. Y pienso yo que para entonces él ya había había, ¿cómo le quiero decir? Estaba seguro de que Dios era lo que le pedía, ¿verdad? Que trabajara con personas con discapacidad, ¿verdad? Sí. Entonces le puso ganas, le puso muchas ganas. Los empezó a convocar por meses, ¿verdad? Cada mes para el retiro. Muchas gracias.